Hola mis amores, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien la mañana de hoy. Les quiero desear un feliz inicio de semana. Espero que se encuentren todos muy bien, muy bendecidos. No olviden encomendarse a Dios y agradecer por cada una de las cosas que nos brinda día a día. Seamos niños obedientes, niños agradecidos también pues con los papitos, agradecerles su esfuerzo, agradecerles que gracias a ellos podemos continuar con este proceso de formación y la forma de agradecerles es, como les decía, ser niños obedientes, muy disciplinados, niños comprometidos con esta que es su única responsabilidad, que son los estudios, ¿verdad? Entonces, mis amores, en este día les quiero comentar que vamos a iniciar con un tema en inglés que se llama adjetivos posesivos, ¿ok? Entonces les voy a compartir en pantalla lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Muy bien. Possessive adjective. Bueno, los adjetivos posesivos son aquellos que nos indican, como su nombre lo indica, posesión sobre algo, ¿ok? Pero en esto hace referencia más bien al sujeto, al que posee y no al objeto o lo que sea poseído. Ya les explicaré esto. Les quiero decir antes de comenzar con la clase que hoy no quedarán, digamos que, actividades por realizar, porque trabajaremos conceptos y muchos ejemplos. Por lo tanto, quiero que el día de hoy se enfoquen en transcribir esos conceptos y repasar esos ejemplos, ¿vale? Para que así en la próxima clase todos estemos muy claros y ya podamos trabajar actividades prácticas. Entonces, bueno, en inglés los adjetivos posesivos son los siguientes: my, your, his, her, its, our, your, and their. Y como su nombre lo dice, hace referencia a quien posee y no a lo poseído. Vamos a explicar esto con un ejemplo, ¿vale? Entonces, antes de conocer todos los ejemplos que trabajaremos de todos los adjetivos posesivos, quiero que conozcamos el vocabulario y la traducción de los adjetivos. Y bien, aquí tenemos los diferentes adjetivos posesivos, que son my, y alrededor está su pronunciación. My es mi o mis. Your, tú o tus, o su o sus, cuando nos referimos a usted o a ustedes, ¿ok? Entonces, your hace referencia en este caso a tú o su o sus, ¿vale? His lo utilizamos para referirnos a su o sus de hombre. Y usamos her, que es su o sus, para mujer. Tenemos its, que es su o sus de algo. Our, nuestro, o nuestra, o nuestros, o nuestras. Tenemos your, que hace referencia a su o su de ustedes o vosotros. Y their, que hace referencia a su o sus de ellos. Ya les explicaré eso con un ejemplo. Muy bien. For example, my, de mis, mi o mis. Mi o mis. Cuando yo utilizo este adjetivo posesivo llamado mine, es cuando algo me pertenece a mí. En esto no hacemos referencia al objeto o de lo que sea que yo esté hablando que me pertenece, que voy a poseer, sino de la persona como tal. Por ejemplo, I like my job. Me gusta mi trabajo. I like my job.
Me gusta mi trabajo. O on Sundays I play tennis with my friends. Los domingos juego tenis con mis amigos. Son mis amigos. Es por eso que se le dice adjetivos posesivos. Porque aquí se habla de poseer algo como tal. En este caso estoy hablando de míos, de mis amigos. O como en el ejemplo anterior, de mi trabajo. ¿Ok? O es como también hablar de my house, mi casa, o hablar de my hair, hablar de mi cabello, o hablar de my eyes, my color eyes, hablar del color de mis ojos, hablar algo que me pertenece a mí. ¿Ok? My, a mí. Tenemos por otro lado el uso de your, que pertenece o se traduce como decir tú, o tus, o su, o sus de usted. What is your name? Your, tú. ¿Cuál es tu nombre? Algo que te pertenece a ti. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Si me refiero de pronto a alguien mayor, puedo decir, ¿cuál es su nombre? What is your name? ¿Cuál es tu nombre o cuál es su nombre? Do you like your job? ¿Te gusta tu trabajo? Es tu trabajo, te pertenece a ti ese trabajo. Entonces, utilizo ese adjetivo posesivo. What is your name? Tu nombre. Do you like your job? Tu trabajo. ¿Ok? Aquí recordemos y tengamos esta regla muy en cuenta, que utilizamos his para hablar de algo que le pertenece a un hombre, de él, de hombre. Y her es para mujer. Por ejemplo, si yo voy a hablar de Pedro, que es un niño, yo quiero hablar de his eyes, his color eyes. Quiero hablar de su color de sus ojos. His eye, de sus ojos. O quiero hablar acerca de his house, hablar de su casa, de la casa de Pedro. Pero si fuera la casa de María, diría her house, su casa, her, con her. Her para niña, his para niño. Entonces, his or her se traduce de la misma forma, su o sus. Veamos el ejemplo, dice, Bill washes his car every day. Bill lava su carro, su auto todos los días. His, su. Bill lava su carro todos los días. Su carro le pertenece a él. Ya sabemos que ese auto le pertenece a Bill, ¿verdad? Jack lives here with his parents. Jack vive aquí con sus padres. Aquí hablamos de los padres de Jack, his parents, sus padres, ¿ok? Le pertenecen a él, son sus papás. He is painting his house. Él está pintando su casa. Entonces, cuando en el concepto les decía que no se habla de lo poseído, sino del poseedor, aquí no estoy hablando de la casa, estoy hablando de él, o en el caso de Jack. Jack vive aquí con sus padres. Yo no estoy hablando de los papás, estoy hablando de Jack y de sus papás, o sea, de que sus papás le pertenecen a él. No estoy hablando, esta oración no se centra en los papás, sino en Jack. En la siguiente oración, he is painting his house, él está pintando su casa. No estoy hablando de la casa, estoy hablando de él y de lo que él está haciendo con su casa, ¿verdad? Entonces, en el caso de hair, funciona igual, se traduce de la misma manera, simplemente que his es para niña y hair, his es para niño y hair es para niña. Entonces, Mary went to her English class yesterday. Mary fue a su clase de inglés ayer. Diana still lives with her parents. Diana todavía vive con sus padres. Volvemos a lo mismo. No estoy hablando aquí de las clases de inglés, sino de Mary, que Mary
fue a su clase. Ella tiene una clase. Esa clase le pertenece a ella. ¿Bien? Its. Its se usa igual, se traduce igual su o sus, pero de algo. Recuerden que it se utiliza para animales o cosas. This car has a hole in its roof. Este auto tiene un agujero en su techo. Estoy hablando algo que hace parte del carro, que es el techo. El techo hace parte del carro y le pertenece esa parte al carro. Entonces, usamos it cuando nos referimos a un objeto. Veamos la siguiente oración que dice: We are studying Japan in this culture. Estamos estudiando a Japón y su cultura. Estamos aquí hablando de algo que le pertenece a este país, que es su cultura. A ver, un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, con manzana. Puedo decir que su color es rojo. Es algo que le pertenece, es una característica que le pertenece a la manzana. O a la fresa. Su sabor es dulce. Le pertenece esta característica a esta fresa, le pertenece a esta fruta, ¿ok? Our, nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. Aquí lo usamos de la siguiente forma. ¿Recuerdan cuando decíamos que we es cuando hablamos de un grupo de personas en el cual yo estoy incluido? En este caso es algo que nos pertenece a todos nosotros. Aquí está un ejemplo muy sencillo en el cual se puede explicar esto y es: The Earth is our planet. La Tierra es nuestro planeta. Esto nos pertenece a todos. Como también decir que the water is our planet. No, más bien el agua. Con respecto al agua, es como decir, the water, el agua is our, es nuestra. El agua nos pertenece a todos, es nuestra. Otro ejercicio. We cook our own meals. Cocinamos nuestras propias comidas, como decirlo en casa, ¿no? Entonces, aquí utilizamos our cuando algo nos pertenece a un grupo en específico. Es como decir, ustedes podrían decir allá en casa que la señor Susan es nuestra teacher de inglés, ¿cierto? Yo le pertenezco. En este sentido, a ustedes tenemos eso en común, que la señor Susan es nuestra teacher de inglés, o que el colegio Milagros es nuestro colegio. De Milagros is our school. Milagros es nuestra escuela. ¿Bien? Your, de su, de ustedes y vosotros. Aquí, cuando nos referimos, en el caso, cuando hablamos del pronombre you, hay dos veces que se repite you and you en nuestra lista de pronombres en el verbo to be, ¿recuerdan? Está uno que se refiere a tú o usted, y está el otro que se refiere a ustedes o a vosotros. Aquí sería de la siguiente manera: todos ustedes aman a su país. You all love your country. Todos ustedes aman su país. Aquí hablaríamos de un grupo de personas en el cual no estamos incluidos y que les pertenece a ellos algo, ¿cierto? Es también muy parecido a lo que sería their. You are my parents and I am your son. Ustedes son mis padres y yo soy su hijo. En este caso, aquí estoy hablando de mis padres. De mis padres. Y en el caso de their, sus, es de ellos o de ellas. Aquí cuando me refiero a algo que le pertenece a alguien más, pero que yo no estoy incluido ahí, sería: our neighbors are painting their house. Nuestros vecinos están pintando su casa. Bueno, en este caso, este ejemplo no sería con our, una pequeña equivocación. Sería their.
¿cierto? Estamos hablando de their. Sus vecinos están pintando la casa. Their. The house. Their neighbors are painting the house. Sus vecinos están pintando la casa, ¿cierto? Entonces, aquí estoy hablando de un grupo de personas a las cuales les pertenece algo. En este caso, ¿qué? Sus vecinos. Bien. El siguiente ejemplo dice, I saw Sally and John with their children. Vi a Sally y John con sus hijos. Los vi a ellos con sus hijos. Their, sus hijos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será el compromiso para hoy? No van a hacer actividades como tal del libro, solo vamos a repasar y escribir los ejemplos. Repasemos y en la próxima clase haremos actividades prácticas con relación a esto. En la página 285 podemos encontrar el vocabulario de my, your, its, his, their, our, and her. Y podemos encontrar aquí el sujeto o el pronombre y el respectivo adjetivo posesivo que representa cada uno. Por ejemplo, en el caso de I, yo, es mine, mi, ¿verdad? A mí, que algo me pertenece a mí. En el caso de you, sería your, a ti, te pertenece algo tú. Para he and she, sería his, her, su. It, its, you, your, they, their, y we, our. ¿Ok? Vamos a repasar y en la próxima clase nos vemos con una actividad práctica. Entonces, mis chicos, sigamos con el ejercicio de transcribir, tener los apuntes y si no es más, la profe se despide deseándoles un resto de día